Hola, bienvenidos a todos acá a Tarot. Hoy día he decidido hacer algo diferente. Hoy día no voy a hacer una lectura, sino que me voy a presentar. Probablemente debí de haber hecho esto mucho antes, pero sentí de que ahora es el momento oportuno para hacerlo. Parto por presentarme, mi nombre es Isidora Lira y les quería contar un poco cómo fue que llegué a esto del tarot. Ya voy para los 5 años. Yo durante mucho tiempo estuve viviendo de forma totalmente normal, no es que ahora no sea normal, pero hay un componente diferente que me dio el tarot que antes yo no tenía. Yo antes trabajaba, tenía mi departamento, mi auto, viajaba, me iba al happy hour, iba al gimnasio. Tenía todo así como lo que uno pudiera decir, ok, check en la lista como para poder estar bien. Pero sentía de que algo me faltaba. Sentía de que la vida no podía ser solamente levantarse, ir a trabajar, ir al gimnasio, el happy hour, los amigos y qué sé yo. Había algo que me estaba faltando, no sabía qué y tampoco sabía dónde buscarlo. Y en este afán de buscar respuestas, a los 34 años, decido tomarme un año sabático y me fui a Guatemala a trabajar de voluntariado a una ONG, pensando de que tal vez viendo otras realidades, conociendo otra cultura, estando con otra gente, compartiendo diferentes realidades, podría a lo mejor encontrar esas respuestas a ese vacío que yo estaba sintiendo. Porque yo decía, ok, tengo todo, a lo mejor lo que me falta es ver la realidad y entender cómo vive la gente que en realidad es feliz con poco o incluso que tiene mucho más sufrimiento del que yo tengo. Y curiosamente lo que yo estaba buscando no lo encontré en Guatemala. Pero sí hice ahí mi tatuaje, mi fénix. Decidí en el fondo renacer de la ceniza, empezar una nueva vida y empezar con una nueva, sin saberlo, una nueva cosmovisión, que es lo que yo estaba buscando. Por el camino alguien me presentó a Edgar Tolle, luego empecé con Luisa Hay y así fui con otros autores. Hasta que un día me llamó demasiado, siempre me había llamado demasiado la atención el tarot, pero nunca lo suficiente como para querer estudiarlo, hasta que un día me decidí. Me decidí, encargué mi tarot, lo empecé a estudiar, sin saber mucho, a lo mejor como la mayoría de la gente que me está viendo ahora, sin entender de qué se trataba, ni qué nivel de profundidad se podía llegar, simplemente por curiosidad, por juego, por saber. No había una razón más profunda más allá de eso. Cuando empiezo a estudiar el tarot por primera vez y empiezo a ver el significado de los arcanos en su profundidad, me empezó a llamar mucho la atención que los 22 primeros arcanos mayores de alguna manera muestran el recorrido del alma durante la vida, que en el fondo para que esto sea sustentable, o sea, se sostenga toda esta situación del tarot, existe la reencarnación, que yo ya me lo había planteado y ya creía en eso, de lo contrario sentía de que esto no tenía ningún sentido. Fui profundizando, como me dediqué al tarot egipcio, me dediqué también a estudiar sobre la cosmovisión de la antigua cultura egipcia. Empecé a estudiar también magia, cábala, y así llegué al Kybalión, estudiando y leyendo un poco, pero no mucho, sobre el libro de los muertos en el fondo de la cultura egipcia. Me fui dando cuenta de que el tarot es mucho más profundo de lo que yo pensaba, que tiene una filosofía bastante potente y bastante fuerte que lo sustenta, que cree en la reencarnación porque cree en la evolución, que respeta el libre albedrío y que en el fondo, si se estudia como tal, como lo hice yo, y empiezas a darte cuenta cómo cada arcano es un arquetipo que te va representando en un minuto de la vida,
y el significado que hay detrás de cada arcano, te vas dando cuenta de toda la sabiduría que hay detrás de esos dibujos que están en las cartas que yo los uso para hacer las lecturas. Es decir, que el tarot sirve como herramienta para guía, porque así lo uso yo, pero también si uno empieza a estudiar y empieza a ver la filosofía que lo sustenta y empieza a ver la cosmovisión de la que nace todo esto, te das cuenta de que hay una riqueza espiritual que es enorme. Y cuando yo leía a Eckhart Tolle, a Louisa Hay, cuando empecé a leer el Kybalión, cuando empecé a estudiar el tarot, mientras yo más me adentraba en estos temas, cada vez que estaba como triste o incómoda o desolada, sentía de que cada párrafo que yo leía era como un bálsamo para el alma. Se me olvidó también nombrar a Patricia May, excelente escritora, que también me ayudó mucho a entender todo esto, que es lo que yo llamo espiritualidad. El tarot como tal se puede usar como herramienta, como yo lo hago, de una manera más terapéutica. Yo al principio, sin saber nada, empecé a usarlo así de manera adivinatoria, como lo hace cualquier persona, como lo vi toda mi vida que se hacía. Pero al hacer ese tipo de lecturas empecé a sentir vacío y empecé a sentir de que no me satisfacía. Y como me di cuenta de que se podía llegar a cualquier tipo de respuesta, empecé a buscar respuestas que fueran más profundas, que me dieran más sentido, que me ayudaran al devenir de la vida. Y empecé a querer darle un uso terapéutico. Empecé a buscar en internet, y existe como tal, sin que yo supiera, el tarot terapéutico. Está incluso Vid Pramat, que hace una lectura de tarot terapéutico. Hay muchas personas que se dedican al tarot terapéutico y es mucho más enriquecedor que el tarot adivinatorio. Adivinatorio quiero decir que lee la fortuna o ve el futuro. Porque en el fondo, si tú dices, ok, quiero ver qué me va a pasar, si voy a ser feliz, si me voy a casar, etc., estás dejando toda la responsabilidad de tu vida a un devenir. Es como si tú fueras una cosita a la que le pasan cosas. Sin embargo, tú eres un ser íntegro que toma decisiones, y en base a esas decisiones se van construyendo las acciones que van conformando tu vida. Algo que tú haces hoy indudablemente va a tener una repercusión mañana. Y lo que hace el tarot, al menos como yo lo veo, funciona de la siguiente manera. Hagamos de cuenta que hay una hormiguita que está en el suelo y que quiere avanzar, por ejemplo, hacia el norte. El campo de visión de la hormiga es bastante limitado, una porque es chiquitita y porque está muy baja. Ahora, hagamos de cuenta de que en ese mismo punto, pero a diferente altura, está un águila. El campo de visión del águila es mucho mayor. Están en el mismo momento, en el mismo lugar, en el mismo punto, pero el campo de visión es mucho mayor. Entonces, el águila podría guiar a la hormiga hacia el norte y decirle qué caminos evitar, cuáles sí, cuáles no y por qué. Y la hormiga estaría diciendo, oye, tú estás viendo el futuro, tienes capacidad de ver el futuro. Y no es que esté viendo el futuro, simplemente tiene una visión que es mucho más amplia. Entonces puede decirte, por aquí te conviene, por aquí no, y por esta razón. A lo mejor te va a tocar dar un desvío, a lo mejor para llegar al norte primero tienes que ir por el este, por decir algo. Pero en el fondo lo que hace el tarot es darte esa visión mucho más global. Ahora, mucha gente me puede decir, pucha, pero si no me va a ver el futuro, ¿qué sentido tiene? Bueno, lo importante es ver y descubrir qué es lo que está pasando ahora en el presente. Porque en el fondo es en el presente cuando tú vas construyendo tu vida.
Si tú entiendes el presente, y lo entiendes bien, entiendes, por ejemplo, el pasado, de dónde viene, dónde se origina, muchas veces sabe, pero muchas veces hay confusión también respecto a eso, o se sabe, pero no se le toma el peso de lo que implica eso que sucedió en el pasado que me está afectando ahora en el presente. También sirve para esclarecer cosas que yo no quiero o no puedo ver. Hay veces que de verdad uno no puede ver, como dice mi mamá, yo no me huelo, entonces hay cosas de las que no me percato por más que yo quiera hacerlo. Y el tarot en ese sentido te abre los ojos. Hay otras personas que me dijeron, oye, eres súper buena coaching, ¿por qué no haces coaching pero sin las cartas? No las necesitas. Y la verdad es que a mí sí me ayuda y sí creo que es una herramienta bastante potente. Tengo, por ejemplo, el caso de una persona gay que estaba con su pareja, estaba bien y de repente la relación se termina, ¿ya? Y esta persona me decía, pucha, el ex de que no era mi pareja, me advirtió de que me la iba a quitar, me advirtió de que no iba a ser para siempre, de que yo no iba a poder disfrutar de esta relación, etcétera. Y yo estoy segura que hizo todo lo posible por quitarme a mi pareja. Cuando yo despliego las cartas y empiezo a ver, el tema no era ese. El tema es que esta persona todavía no era capaz de reconocer públicamente su homosexualidad. Y su pareja ya había vivido toda esa etapa, ya había vivido toda esa transición y no tenía ganas de seguir viviendo en mentira, seguir escondido y seguir avalando esto. Esta pareja la quería mucho, pero llegó un momento en que dijo, yo no puedo seguir así, o sea, yo ya hice este camino y yo quiero seguir en la verdad, mostrarme como soy, sin tener que esconderme, yo ya pasé por esto, y si tú no puedes y no eres capaz de abrirte a aceptarte como tú eres, y de dejar que la gente te vea como tú eres y te acepten como tal, yo no puedo seguir contigo. Entonces ahí hay una cosa de que no tiene nada que ver el ex que me vino a quitar a mi pareja, tiene que ver con que yo no soy capaz de ver mi realidad y de entender en el fondo que me tengo que hacer cargo. Y en el fondo esa persona estaba mucho más sola a que si se hubiese, como dicen, hubiese salido del closet y hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo soy homosexual. ¿Por qué? Porque en el fondo se estaba viviendo esta pena sola porque no le podía contar a nadie lo que le estaba pasando, porque no se atrevía a que nadie supiera su realidad. Sin embargo, si hubiese dicho la verdad, probablemente hubiese gente que lo hubiese dejado, pero otra se hubiese quedado y hubiese tenido ese apoyo. Pero si ella estaba con esa idea de que la ex de su pareja se la había levantado y se la había quitado, entonces atribuye la responsabilidad de lo que le pasa a otro y no a sí mismo. Y esas son las cosas que el tarot te hace ver y darte cuenta de que tú eres el arquitecto y el dueño de tu vida y que todo lo que pasa es tu responsabilidad y cómo poder manejarla, cómo poder arreglarla, cómo poder actuar para poder lograr lo que yo quiero y de una buena manera. Otro ejemplo, una persona que me dijo, ¿sabes qué? Yo estaba con tal persona en un trabajo y desde que me salí me empezó a ir todo mal y de esto llevan 5 años. Empiezo a ver y pensaba que le había hecho brujería o algo así. Yo despliego las cartas y en el fondo esta persona no le había hecho brujería y no le había hecho nada. Simplemente esta persona sintió tanto dolor al perder ese trabajo que se empezó a centrar en lo que había perdido, en lo que no tenía, en las oportunidades que se le habían ido de las manos. Empezó a sentirse como menos, empezó a perder autoestima, empezó a perder entusiasmo y por lo tanto empezó su ánimo, su creatividad y su vibración a decaer. Y por eso es que las cosas no le iban bien. Pero en el fondo lo que tenía que hacer era decir, ¿sabes qué? Adiós al pasado. Yo soy una persona capaz. Esta etapa se tenía que cerrar porque venía otra etapa en camino que se tenía que desplegar. Que si él seguía en ese trabajo,
no iba a ser capaz de desarrollar y de vivir todo lo que le venía por delante. Entonces él seguía llorando un pasado que en el fondo era una bendición que se haya terminado. Y por eso la importancia que yo le doy al presente, y por eso digo que de repente hay cosas que no queremos o que no podemos ver. Y el tarot te ayuda a desvelar eso. Con el tarot uno puede llegar tan profundo como quiera, pero primero hay que ir sacando capas, hay que ir sacando interferencia. Por ejemplo, esta creencia de que me hicieron una brujería, de que me lo quitaron, de que me hicieron una mala pasada, y empezar a hacerse responsable. Si te das cuenta de que hay heridas con tu niño interior, por ejemplo, que te impiden tener relaciones sanas ahora, empezar a sanar ese niño interior se puede hacer también con el tarot, en la medida en que se van haciendo lecturas especializadas para esos temas. Y es a eso lo que yo me dedico y eso es lo que yo hago. En las tiradas que yo hago en YouTube son solamente una muestra de lo que es mi trabajo. Yo una lectura personal la hago en 1 hora y media, porque me gusta conversar con la persona, porque me gusta profundizar, porque me he dado cuenta también que la gente tiene mucha necesidad de hablar, tiene necesidad de ser escuchada, tiene necesidad de sacar cosas, tiene necesidad de expresarse, además de recibir la información. De repente es necesario hacer así como un remesón en las personas, como para que despierten y se den cuenta de las cosas y se den cuenta de la negación en la que estaba. Y eso requiere tiempo. Una lectura que yo hago en YouTube a veces dura 40 minutos, a veces 15, a veces 20, dependiendo de la información que salga. Y en el fondo yo también le estoy leyendo a muchos y a la misma vez a nadie. Y doy gracias cuando me dicen, ¿sabes qué? Esto resonó conmigo, lo que tú me estás diciendo me ayuda. Es como si hubiese sido una lectura personalizada, porque digo, ok, estoy haciendo bien mi trabajo, estoy ayudando, porque también en el fondo las lecturas que yo hago en YouTube son para ayudarlos. Es una guía, son lecturas que son totalmente para ustedes. Yo no gano nada con eso, más que ayudar desde el rincón en donde yo estoy. Yo ahora también estoy en cuarentena, yo ahora también estoy aquí en mi rinconcito, pero digo, ¿cómo me voy a quedar sin hacer nada? Yo quiero dar, yo quiero ayudar, yo quiero aportar con mi grano de arena, y siento que esta es mi forma de hacerla. Tarot adivinatorio o de leer el futuro yo no lo hago, y no lo hago por principio. Pues como les comentaba antes, hay una filosofía que lo sustenta, filosofía en la que yo creo, filosofía que me ha ayudado además mucho a crecer, a hacerme responsable y a ir entendiendo y profundizando en muchas cosas antes, que cuando me fui a Guatemala yo no sabía, no entendía y no captaba. Hacer un curso de tarot, por ejemplo, puede ser súper revelador y súper enriquecedor, es casi como una terapia, y yo no estoy diciendo de que la solución para todo sea el tarot. El tarot es una herramienta, el tarot es una forma en la que a mí me llegó para que yo pudiera, además del tarot, adentrarme en otros temas, porque yo entro con el tarot, pero se despliega una serie de temas, como por ejemplo la misma cosmovisión egipcia, el Kybalión, los temas de la conciencia, meditación, alineación de la energía, etc. Y todo eso te ayuda a crecer como persona, te ayuda a tener una cosmovisión mucho más enriquecedora y te ayuda en el fondo a andar más, no sé, más responsable, pero también más tranquilo, más confiado en la vida, y da una sensación que yo nunca pensé que iba a encontrar. Entonces lo que yo quería con este pequeño video es contarle un poco qué es lo que yo hago, cómo lo hago, por qué lo hago y por qué me dedico al tarot. Y en cuanto a por qué me llamo Kaba, eso tiene una explicación bastante simple. En la antigua cosmovisión del antiguo Egipto, valga la redundancia, el ser humano estaba compuesto por 9 elementos, ¿ya?
que era el cuerpo, el nombre, la sombra, el Ka, el Va, el Ankh, el corazón, no sé si lo dije, y 2 formas más del Ankh, ¿ya? Dentro de estos 9 elementos, quiero decir, el Ka es con lo que vendrían los orientales a decir lo que es el ki, es la energía vital, es lo que tiene vida. Todo lo que está vivo en este mundo tiene Ka, porque es la energía de vida, ¿ya? Es esa chispa del universo o de Dios o de vida que tenemos que nos permite estar vivos en este mundo. El Va es lo que vendría siendo de alguna manera nuestra alma. El Va se va desarrollando a través de las experiencias que vamos teniendo en la vida. Entonces el Ka y el Va son indisolubles, siempre van juntos. Entonces eso es lo que podemos desarrollar en esta vida para que luego cuando se muera el Ankh que se forma de la unión del Ka y el Va pueda llegar a un nivel más elevado. Según decían, habían como 7 niveles de paraíso y dependiendo del nivel que el Ankh hubiese alcanzado, ese nivel del paraíso al que podía acceder y también los más privilegios que podía tener. Pero ¿qué es lo que podemos desarrollar en esta vida? Es el Kaba. Y por eso yo me puse Kaba y por eso mi logo, o sea, yo no lo inventé. El símbolo del Ka es este. Son las manos. Las manos es el símbolo del Ka. Y el Va es un pájaro, porque es un ser anímico de alma y tiene cabeza humana, porque en el fondo representa a la persona a quien pertenece ese Va. Pero el Ka y el Va, esta energía divina, esta chispa divina y esta personalidad que es única, que se va desarrollando, que va evolucionando y que va creciendo a lo largo de la vida, es como la huella digital de cada uno, es tremendamente personal. Y la evolución que pueda ir teniendo dentro de esta vida depende total y absolutamente de nosotros. Y por lo tanto el tarot es una herramienta para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones, entendiendo bien el presente, captando por qué hay que transformar lo que hay que transformar para poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. De eso se trata en el fondo. Por eso me llamo Kaba, por eso escogí ese nombre, porque es lo que podemos desarrollar en este mundo, en esta vida. Y vida a vida se puede ir desarrollando cada vez más y alcanzar un nivel de evolución cada vez mayor en lo que es nuestro Kaba, que después va a ser el Ankh. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero haya sido de su agrado, espero haber sido clara, haberlos podido ayudar. Si tienen dudas respecto a lo que acabo de exponer, si quisieran saber algo más, anótenlo abajo, escríbanme y yo feliz les respondo. Porque todo esto que yo estoy haciendo es de alguna manera para entregarles herramientas. Estoy haciendo también tiradas interactivas, no sé si funcionan muy bien o no. Si les gusta, díganmelo, háganmelo saber. Si tienen preguntas, cosas que quisieran proponer para que yo haga como tiradas interactivas también, díganmelo. Que esto ojalá se empiece a convertir en una conexión de ida y vuelta para que se vaya enriqueciendo y yo pueda ir aportando cada vez más a ustedes, porque al final esa es la idea. Así es que nada, creo que he dicho lo que tengo que decir. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar hasta acá. Les deseo lo mejor y nos estamos viendo en un próximo video. Que estén muy bien. Chao, chao.